Buenos días Buenos días. en Colombia, buenas tardes aquí en España. Me complace volver a saludarles para reanudar todas estas conferencias y conversaciones que estamos teniendo desde la Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España y de su canal Colcint, con el que hemos dado algunas informaciones relevantes del ámbito hispano-colombiano. Y también hemos dado oportunidades a grandes profesionales de España y de Colombia para hablar sobre los distintos temas que competen a esta Cámara Colombiana de Comercio en España, que son pues el comercio, la industria, el turismo, la cultura y la amistad. En esta ocasión vamos a tener con nosotros un profesional que durante toda su vida apostó con responsabilidad por el desarrollo de Cali, una ciudad magnífica de Colombia y del suroccidente colombiano, que nos ha dado muchas glorias, no solo por sus paisajes, por sus ricas tierras, que son las segundas tierras más fértiles del mundo, sino también por su historia, que con España se ha hecho de una manera pues inteligente y respetuosa, con mucha sensibilidad, por ese mestizaje tan importante que hemos tenido. Y también porque Cali es una ciudad que en este momento para nosotros es tan Yo debería importante sentarte como acá. una ciudad Me quedé que nervioso realmente. apuesta por su gran Siéntate aquí, desarrollo Manuela, para que me ser da un bien. eje permanente en esa comunicación que se hace en todo el subcontinente americano. Entonces vamos a dar la palabra a un ingeniero civil, se llama Germán Villafañe, es un ingeniero que tiene muchísimo, ha aportado muchísimo profesionalmente a Colombia, al Valle del Cauca, a Cali. Es ingeniero civil con maestría en ingeniería en la Universidad de Florida en Gainesville. Tuvo 35 años de ejercicio profesional como profesor en la Universidad del Valle. Eh, fue conferencista muy solicitado en Cali, en Medellín, en Bogotá. Su pues, maestría y su ejercicio profesional se ha dado alrededor de la ingeniería sísmica y mecánica de suelos y cimentaciones, y también fue profesor en Medellín, en EAFIT, y pues allí, por ejemplo, lideró la primera promoción de posgrado de suelos y cimentaciones. Ha sido consultor en numerosas empresas de Cali, Medellín, Bogotá, y sobre todo sobre el tema de la problemática de suelos, cimentaciones e ingeniería sísmica. Tengo pues el honor de darle la palabra a Germán Villafañe, ingeniero civil. Adelante, te hago anfitrión de esta reunión y bueno, deseo lo mejor para que desde lo que vas a contarnos hoy, que es ir hasta el suelo rocoso de nuestra Cali, Colombia, pues nos cuentes pues todo lo que quieras y así iniciamos pues un periplo que puede ser muy interesante para ingenieros, para arquitectos de aquí y de allá. Buenos días allá, Germán. Adelante. Buenos días, buenas tardes. Acá ya, Giovanna, son las 12:20. Iniciamos entonces la presentación que yo le he llamado Riesgos Sismogeotécnico y Estructural de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica. La palabra riesgo es muy utilizada en ingeniería porque depende de dos factores muy importantes, que son la amenaza y la vulnerabilidad. En el caso de los sismos, la amenaza sísmica, pues no podemos nosotros ni moverla ni tocarla porque está allí en las placas tectónicas, en el movimiento tectónico de las placas del planeta. Y en nosotros, en el caso nuestro, en el Océano Pacífico, tenemos las placas, ahorita en la próxima diapositiva la vemos mejor, tranquila, en la próxima. Aquí veamos que señalemos Cali. Aquí está la ciudad de Cali, que está construida en el piedemonte de la cordillera occidental. Esta es la cordillera occidental y en esta está construida, nosotros tenemos buena parte en la ladera
y otra parte en lo que se llama la llanura aluvial del río Cauca, esa parte café. Y ese es lo que fue el río Cauca en un pasado geológico que llenó con sedimentos toda esa depresión que se ve allí, no se alcanza a ver. Ahora vemos en un corte, la próxima diapositiva, que vamos a ver que eso es una depresión que fue llenada por los sedimentos del río Cauca. Por eso se le llama llanura aluvial del río Cauca. Eh, el río en este momento, el cauce va por aquí por el centro de más o menos de la llanura. El cauce actual coge para unos lados del occidente y luego sigue eh, sigue su cauce, y allá vemos las ciudades de Pereira, Armenia, ya sobre la cordillera central, que en estas ciudades también ha habido bastante sismos que han producido bastantes daños en la ciudad, pero yo no me voy a referir a esos, me voy a referir acá en Popayán, sí me voy a referir porque tengo un poquito más de tiempo, lo voy a hacer el de Popayán, que está más cerca a Cali, que fue el sismo de Popayán, que fue el del año 83, en la Semana Santa, Martes Santo, que prácticamente desbarató la ciudad, derrumbó la ciudad. Fue un sismo que ahorita vamos a hablar más en detalle de qué fue ese sismo. Ese sismo que se produjo ahí en Popayán no es de la zona de subducción, no es del Océano Pacífico, es de la corteza acá, de lo que se llama la placa dame la otra diapositiva, Carly. Acá la vemos mejor también. Vemos esta placa, la placa de Nazca, que es la placa del Océano Pacífico, está metiéndose por debajo de la placa de Sudamérica, que es la placa continental, que es la que vemos aquí en la placa de Sudamérica, esta placa, y la placa de Nazca se mete por debajo y produce los sismos. El que vamos a ver hoy y vamos a ver más en detalle es el sismo de Pizarro. ¿Por qué el sismo de Pizarro? Porque fue el último sismo que produjo muchos daños a la ciudad de Cali inesperadamente. El 15 de noviembre del 2004 ese sismo fue de magnitud 7.2 a las 4:10 de la mañana, a una profundidad de 14 kilómetros, distancia Cali 171 kilómetros. Duración del movimiento fuerte fue 40 segundos, afortunadamente, y el número de apartamentos para rehabilitación fue más de 400 apartamentos, que es un número importante. Muchos edificios, generalmente edificios entre 15 y 20 pisos, ahora vamos a explicar por qué fue los que se dañaron más los apartamentos. Y número de muertos le puse cero porque realmente creo que hubo un solo muerto, hubo un señor que del susto le dio un infarto. Estos datos los he tomado de el Ingiominas, que es el Instituto Nacional Geológico y Minero de Colombia, que es el que nos da todas como el Instituto Nacional de los Estados Unidos, el USG, el United States Geological Service, Servicio Geológico de los Estados Unidos. Aquí en Colombia tenemos el Ingiominas, es el servicio geológico nuestro que nos produce toda la información sísmica del país. En cambio, el otro sí produce, el de los Estados Unidos produce la información de todo el mundo. Ellos localizan dónde se produce el sismo. Dame la siguiente, Carly. El sismo se produjo, la siguiente, no, me pasaste muy rápido. Allí. El sismo se produjo allí donde está la estrella amarilla, es el epicentro marcado por estos institutos norteamericanos que hoy en día con mucha precisión marcan el epicentro del sismo. Y el epicentro se le llamó Pizarro, el sismo de Pizarro, porque está muy cerquita ahí la población de Pizarro. Este sismo es un sismo que se produjo más o menos a 171 kilómetros de la ciudad de Cali, de la distancia a Cali, y la magnitud fue, gracias a Dios, 7.2.
fue una magnitud relativamente intermedia, digamos, no fue un sismo muy fuerte ni muy débil tampoco. Yo siempre le pedí a Dios que nos diera este sismo para que nos aprobara las estructuras de Cali, porque ya veníamos, yo le venía siguiendo la pista de que las estructuras de Cali necesitaban una rehabilitación, necesitaban porque no iban a aguantar. Si nos hubiera ocurrido allí en esa zona de subducción, que es el cinturón de fuego del Pacífico, que va desde Norteamérica, arriba, Alaska prácticamente, hasta la Patagonia, abajo Chile, toda esa zona de subducción, toda esa zona es el cinturón de fuego del Pacífico. Entonces, siguiente. Ahí vemos un corte. Aquí está el Océano Pacífico. Este está el sismo localizado, el de Pizarro, en el 2004. El punto rojo ese 2004. Y hay un sismo anteriormente que también fue importante para la ciudad, el 1991, un poco más a la derecha y además un poco más profundo, ¿sí? Ustedes leen eso, yo no les voy a leer porque ustedes lo pueden estar leyendo mientras yo voy hablando aquí. Allí está la cordillera occidental y acá está el piedemonte de la cordillera, acá, no, no, acá, más a la izquierda. Allí, bueno. Allí en ese punto, no, no es exactamente, pero bueno. Es que yo no puedo manejar. Allí, exactamente. Allí es donde está cimentada la ciudad, exactamente en el piedemonte de allí. Y se han producido una gran cantidad de sismos también de mucha menor magnitud y menor importancia. Como ahora vamos a ver unos que yo le seguí la pista porque me parecieron importantes, porque nos empezaron a dar ideas de qué es lo que podía haber ocurrido y lo que ocurrió con el sismo de Pizarro. Siguiente. Las de baja amplitud y periodo corto que golpean contra el transatlántico sin ningún efecto. Los botes pequeños, por otro lado, se desplazaron hacia arriba, sobre las olas de gran amplitud y periodo largo, cuando los botes más grandes comienzan una oscilación larga y lenta. Ahora veamos cómo los edificios se ven afectados por ondas sísmicas inducidas por terremotos. Todos los edificios tienen un periodo de resonancia natural, que es la cantidad de segundo que tarda el edificio en vibrar naturalmente de un lado a otro. El suelo tiene una frecuencia resonante específica. El lecho rocoso duro tiene frecuencias más altas que los sedimentos más blandos. Si el periodo de movimiento del suelo coincide con la resonancia natural de un edificio, sufrirá las mayores oscilaciones posibles y sufrirá el mayor daño. Pequeños edificios de 1 o 2 pisos resuenan naturalmente en periodos mucho menores a un segundo. Un periodo de un segundo afectará a edificios de unos 10 pisos. Por ejemplo, un edificio de 30 pisos entra en resonancia en un periodo de 3 segundos y un edificio de 50 pisos en un periodo de 5 segundos. Durante el terremoto de la Ciudad de México de 1985, el suelo debajo de la ciudad resonó con un periodo de 2 segundos durante más de un minuto. Estos edificios de mediana altura con similares periodos naturales sufrieron el mayor daño, mientras que los edificios de piedra y los rascacielos estaban relativamente intactos. Eso prueba ser lo que se llama un desastre de resonancia. Así es como los ingenieros describen la destrucción de un edificio por vibraciones sísmicas a la frecuencia de resonancia de un sistema. Es debido a la entrada de energía prolongada que el sistema oscile cada vez con más fuerza hasta superar su límite de carga estructural. Un punto clave aquí es que los pequeños edificios sobre roca dura y los edificios grandes sobre sedimentos blandos pueden sufrir más daños en efectos del movimiento del suelo de un terremoto que los edificios pequeños sobre sedimentos blandos y los edificios grandes sobre roca dura. La resonancia es un factor que contribuye al daño del terremoto. De igual o mayor importancia son el diseño de edificios y la calidad de materiales de construcción. Al determinar la frecuencia de resonancia del suelo debajo de un sitio de construcción, el diseño del edificio se puede modificar para que no ocurra un desastre de resonancia. La siguiente demostración muestra cómo modelar la resonancia en el salón de clases. La idea del modelo es que los edificios de diferentes alturas respondan a diferentes frecuencias de movimiento horizontal del suelo.
Un edificio alto responderá a una frecuencia muy lenta o en bajas oscilaciones del suelo. Así que si muevo la base lentamente, de ida y vuelta, puedo conseguir que el edificio alto oscile, donde los edificios intermedios y cortos no se mueven. Si lo muevo más rápido, puedo marcar la tasa de oscilación horizontal para que se mueva el edificio del centro, el edificio intermedio alto, mientras que el pequeño y el alto apenas se mueven. Para conseguir que el edificio corto oscile, se necesita mover la base muy rápidamente hacia adelante y hacia atrás, y marcar en la frecuencia natural del edificio bajo. Y podemos ver que los edificios intermedios y altos están apenas moviéndose. Amplitud y periodo corto que golpean. Sí, siguiente, Carly. Bueno, si ustedes después que tengan esta presentación van a poder repetir lo que acaba de decir, es algo muy importante, el periodo de vibración de la onda sísmica. Si la onda se produce cerca, el sismo se produce cerca a la ciudad, como por ejemplo Popayán se produjo muy cerca, 14 kilómetros. Nosotros tuvimos un sismo cercano que fue el del 2 de junio de 1925, con una magnitud de 7.0, la magnitud Richter. Ese sismo es el sismo más cercano y digamos, más fuerte que hemos sentido en la ciudad de Cali. Lo que pasa es que en ese año, en el año 1925, había muy pocas edificaciones, solamente estaban las iglesias. La ermita sufrió bastantes daños y otras iglesias de la ciudad. San Antonio sufrió bastante daño, las edificaciones, las casas, porque fue un sismo realmente cercano, son como 14.4 kilómetros de la ciudad de Cali, el sismo de 1925. O sea, ese sismo ya fue hace 100 años exactamente que se produjo, y pueden ocurrir otros sismos cercanos a la ciudad de Cali, así que tengan un periodo corto, o sea, que vibren de esta manera, sí, porque está muy cerca, la ciudad está muy cerca al evento, donde se produce el evento, donde se produce las fallas, donde se produce digamos, el epicentro del evento, se produce en sismos cercanos. En cambio, el de Pizarro es un sismo que se produjo mucho más lejos, que ya vimos a 171 kilómetros. Entonces la onda sísmica llega con un periodo de resonancia, digamos, de la onda sísmica, ya llega más débil, llega, y llegó más o menos la onda sísmica del de Pizarro, llegó entre 1,5 y 2 segundos, el periodo de la onda sísmica. Eso es muy importante porque la ciudad tiene una cantidad de depósitos de suelos muy diferentes. Por ejemplo, la parte café esta de acá, Carly, esa zona de suelos cafés, eso es las laderas, la zona 1, esa es la zona 2, la zona 1, la zona verde también zona de laderas, ¿sí? Que tienen allá, ahora vamos a ver que el periodo de vibración del suelo en esas zonas es muy bajo. Ahora vemos otro mapa que hizo en Geominas con la microzonificación sísmica de Cali. Yo trabajé hasta aquí. Lo que pasa es que en Geominas se le acabó el dinero y la universidad le cobraba otro dinero, y yo no trabajé de aquí en adelante más. Por eso ustedes dirán, pero ¿por qué el profesor Villafañe no lo dijo en esa época? Porque yo hasta aquí fue que trabajé y hasta aquí respondí a sacar este mapa. Este mapa ya lo teníamos más o menos, lo teníamos más o menos hecho en las zonas diferentes. Aquí esa zapote que está allí, esa es lo que se llama el cono de Cañaveralejo. Ahora veremos por qué los edificios en esa zona se han dañado bastante, pero los edificios entre 15 y 20 pisos, ¿sí? En cambio, allá tenemos otra zona, esa es la zona 4C, 4A, esa zona 4A, ustedes ven los colores acá y lo ven en la escala, ¿sí? Y la zona más alejada de la ciudad, digamos, esa zona gris, que es lo que es el distrito de Agua Blanca. Acá esta zona es la de suelos de peores características geotécnicas. Mientras nosotros acá en Cañaveralejo decimos que la capacidad portante del suelo es del orden de 1,5 kilos por centímetro cuadrado.
cuadrado o 2 kilos. Acá en Agua Blanca es posible menos de 1 kilo. ¿Por qué? Porque acá los depósitos de suelos, acá, y hay arenas licuables. En ingeniería sísmica, una arena que se puede licuar en un movimiento sísmico es aquella que tiene muchos vacíos, y nosotros en esta zona de la ciudad encontramos entre la profundidad de 6 y 10 metros, o 5 y 10 para que se le quede más claro, entre 5 y 10 metros de profundidad encontramos arenas que fueron depositadas en un ambiente muy lento del río Cauca, del Cauca. Y esas arenas quedaron con unos vacíos muy grandes, unas relaciones de vacíos muy grandes. Entonces, esas arenas de acá en esta zona gris, en toda la zona gris, se pueden licuar en un terremoto cercano, en un sismo cercano de una magnitud relativamente alta, yo diría de 7,5 a 8. Se pueden llegar a licuar y vamos a tener muchos problemas porque en esta zona es donde está toda la infraestructura de la ciudad, la infraestructura allá están las plantas de tratamiento de aguas, de agua potable, la de Puerto Mayarino, la de aguas residuales, la PETAR de Puerto Mayarino, también están allá y allá llegan, la ciudad tiene 7 ríos, aquí estamos. El ingeniero Minas señaló 3, 1, Cali, el otro 2, que es el Cañaveralejo, y el otro el río Cali, que son los que recogen las aguas de todas las vertientes que ustedes ven allá en las lomas, de todas circulan las aguas de las lomas y van a dar a estos ríos. Es el río Cali, digamos, el más importante en la ciudad. Después está el Cañaveral, y todos ellos van a desembocar al río Cauca. Ustedes ven allá el río Cali, allá arriba Cali. El río Cali allá desemboca en el río Cauca y tenemos muy graves ahora problemas de inundaciones. ¿Por qué? Porque este río Cauca se ha crecido también mucho con el cambio climático. Las lluvias, las intensidades de las lluvias han crecido y el río Cauca recoge muchos afluentes de los ríos. La Salvajina, que fue la obra más importante de estabilización de caudales del río Cauca, pues de la Salvajina para abajo, hacia acá, hacia Cali, todos esos ríos están llevándoles muchas aguas al río Cauca y el río Cauca se sube de mucho caudal. Y en estas zonas de invierno fuertes, entonces los ríos como el río Cali, el Cañaveralejo y los otros que desembocan en el río Cauca no pueden desaguar y las aguas prácticamente se devuelven y entonces vienen los problemas de inundaciones. Nosotros estamos muy atrasados en todos estos desarrollos fluviales de la ciudad. Realmente aquí hace 50 años o más de 50 años no se hace un canal más de los canales que ustedes pueden ver, que se alcanzan a ver cuando uno va en esta fotografía, no están mostrados, pero están los canales de desagüe de las aguas lluvias. Yo podría dictarles alguna charla cuando ustedes quieran, una charla sobre el problema de desagües que tiene la ciudad de Cali, que es muy grave. Lo mismo le pasa a la ciudad de Bogotá. Perdón, la ciudad de Bogotá desagua todos sus caudales en el río Bogotá, el río Tunjuelito, el río Bogotá son los que reciben todos los caudales y todos van a desembocar al río Magdalena. Es lo que lleva las aguas de toda la ciudad de Bogotá. Hoy en día, esos sistemas de drenaje también fueron diseños muy antiguos y no les han parado bola. Las empresas municipales de Cali me da mucha pena decirlo, pero han dejado muy atrasados los sistemas de drenaje de las aguas lluvias de la ciudad. Necesitamos unas medidas fuertes. Necesitamos que las empresas municipales digan, vamos a hacer un proyecto de diseño de cómo vamos a desaguar la ciudad para que desagüe en el río Cauca y cómo vamos a hacer que el río Cauca se estabilice, no se le suban los caudales tanto en invierno. La Salvajina hizo eso en un tiempo, pero ya la Salvajina no. Habría que hacer otra represa entre Salvajina y Cali, digamos, para tratar de estabilizar el río Cauca y poder desaguar la ciudad de Cali con mucha más tranquilidad.
sin bombeos, porque ahora muchas veces hay que utilizar bombeos porque los canales no alcanzan a drenar por gravedad. Eso está muy complicado, muy complicado. En la universidad, nosotros, el estudiante de la primera promoción, compañero, condiscípulo nuestro, Fortunato Carvajal, me dijeron que no dijera nombres, pero me da pena porque Fortunato fue el mejor estudiante de la primera promoción. Nosotros somos de la segunda promoción. No voy a seguir diciendo nombres porque me pidieron que no dijera nombres. Se me salió el nombre de Fortunato. Fortunato hizo su especialización. Él se fue para Holanda y hizo su maestría y su doctorado en manejo de las aguas. Allá también tienen en Europa, tienen todos los problemas de manejo de las aguas, cómo van a manejar las aguas. Y Holanda, que es los Países Bajos, están por debajo del nivel del mar y tienen una cantidad de obras para drenar la ciudad y para evitar que la ciudad se ahogue. Muchas otras ciudades de Europa también les pasa lo mismo, pero este señor que ya está aquí en Cali, lo tenemos ya jubilado, podemos traerlo para que nos explique cómo serían las obras de drenaje y nos enseñe bastante métodos importantes que podrían utilizar en la ciudad de Cali. Siguiente. Bueno, vamos a ver unos sismos anteriores al sismo de Páez. El sismo de Pizarro, que fue el 2004, el que se produjo más daños. Está el sismo de Páez, que se produjo en el año 6, el 6 de junio de 1994, que fue de una magnitud 6.5, un poquito más alta que la de Pizarro. Vieron que Pizarro, ya habíamos dicho que era 6.2. 7. Ah, 7.2, esta está mucho más bajita, perdón, se me va a ir la onda. Este se produjo a 10 kilómetros de profundidad, distancia Cali 88 kilómetros, y la máxima aceleración que se midieron en Cali en los acelerógrafos fue el 3% de la gravedad, y la duración del movimiento fuerte son 40 segundos. Yo no tenía dinero con que comprarle al Observatorio Sismológico al Oso un acelerograma digital, y ellos me dijeron, bueno, tómele las fotos aquí ahí usted haga lo que usted pueda. Y yo tomé la foto. Esa es una foto de un acelerograma del Oso, que me lo dieron con mucho gusto. Y yo encontré que el periodo de vibración de esa onda sísmica que llegó es de 0.5 segundos. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir 0.5 segundos? Que nosotros nos agarramos a contar que en medio segundo, acá abajo está la unidad de segundos. Entonces nosotros nos agarramos a contar. Yo lo hice con unos estudiantes agarramos a contar a ver cuánto estaba en promedio, cuánto era el periodo de vibración de esa onda, y nos dio el orden de 0.5 segundos. El de Calima fue un poco diferente, magnitud, la misma magnitud. Esa magnitud es muy importante porque eso indica la potencia del sismo, la magnitud. La profundidad también es muy importante. La de Calima fue a 73 kilómetros de profundidad, y la distancia a Cali es muy parecida a los dos sismos, y este produjo aceleraciones en Cali más grandes que las de Calima, de Páez, perdón. Este es 5.6% de la gravedad, y la duración del movimiento fuerte aquí fue un poco mayor, 45 segundos, mayor sí. Entonces les digo que yo me agarré a hacer con los estudiantes, les dije, vamos a hacer, los puse a contar así, y les dije, bueno, vamos a meter este acelerograma, vamos a digitalizarlo nosotros, y lo metimos, siguiente. Y lo metimos a un programa de computador. Yo no sé si se me pasó el anterior, creo que es Carly. No. No, bueno, entonces dale, sí, bien. Bueno, ¿esto qué es? Esto es lo que se llama el espectro de respuesta, espectro de diseño sísmico, que tiene el código sismorresistente del 84. Todos los edificios que voy a mostrar fueron diseñados con este espectro de respuesta, con este código del 84, código sismorresistente del 84, y para un grupo de uso 3, o sea, este es para uso 3, es edificios de apartamentos, ¿sí? Entonces, aquí ustedes ven que hay
dependiendo del tipo de suelos, S1, S2 y S3, dependiendo, entonces nosotros los ingenieros de suelos le decíamos al ingeniero estructural, vea, diseñe el edificio para una fuerza sísmica para suelo tipo S1, S1 es en roca, S2 es en suelo duro y S3 es en suelo más blando, en suelo por allá ¿sí? Y le decíamos, por ejemplo, si ustedes van a diseñar edificios que tengan periodo entre 1,5 y 2 segundos, o sea, para edificios de 15 a 20 pisos, de aquí, sí, más adelante, entre 1,5 y 2 segundos, ahí, entre 1,5 y 2 segundos, si van a diseñar edificios de 15 a 20 pisos, entonces la mayoría de los ingenieros de suelos de Cali, de ingeniero estructural, diseñan con tipo S2. Pero yo sabía que el S2 era muy bajito, o sea, la aceleración de gravedad aquí era el 30% de la gravedad, y yo quería que por lo menos se diseñaran con el 36 o 37% de la gravedad en promedio. Si fuera de 15 pisos, pues con el 40% de la gravedad, la fuerza sísmica de diseño, ¿sí? Siguiente. Entonces yo me puse a hacer con los estudiantes, les dije, bueno, vamos a ver el depósito de suelos de aquí del cono de Cañaveralejo, que es un depósito que tiene los primeros 5 metros de arcilla amarilla, ahora lo veremos en la gráfica, que en ingeniería sísmica la dureza del material se mide por la velocidad de la onda S, o también se puede medir por penetración estándar, la resistencia a la penetración estándar, los golpes de penetración estándar. Pero cuando estamos hablando de ingeniería sísmica, de comportamiento sísmico, le damos a la primera capa una velocidad de onda S de 300 metros por segundo. ¿Qué quiere decir aquí? Que una onda de cortante viaja en esa capa de arcilla a 300 metros por segundo de velocidad. En un segundo viaja a 300 metros. Después hay una capa de un limo arcilloso que tiene más dureza, por eso la onda sísmica viaja a más velocidad, entre 5 y 20 metros, y a 900 metros por segundo. En esta zona, la resistencia a la penetración estándar puede ser del orden de 30 golpes, 40 golpes, bastante. Y después vienen las gravas que de allí para allá, casi en todos los estudios de suelos, no podíamos seguir penetrando hasta 300 metros, pero suponíamos que esa grava estaba hasta 300 metros y aparecía la roca. Esta roca, el cono, esto es el cono de Cañaveralejo. Como el cono de Cañaveralejo está en el piedemonte de la cordillera, es variable. En la medida que nos vamos acercando más a la edificación hacia el centro del río Cauca, hacia más allá del centro del cauce actual, entonces sí. Entonces les dijimos, vea, hagamos una cosa, vamos a meter esto en un programa de computador que en esa época el Change 91 ya lo tenían pirateados, todos los muchachos conocían ese programa, y ese programa lo que le da a uno es, si uno le mete una señal sísmica, nosotros le metimos la señal de Páez del 94 y la señal de Calima del 95, y nos dio estos dos espectros de respuesta. ¿Qué pasaba? Aquí el rojo, el de Calima, se estaba superando al suelo tipo S2, que la mayoría de los ingenieros de suelo dicen, no, diseñen el edificio con S2, le decían al ingeniero estructural. Entonces el ingeniero estructural diseñaba con el espectro, pero ni siquiera medio parecido. Mire, el espectro de respuesta es una curva, como ustedes lo ven ahí, ¿sí? Y el espectro real es un espectro que nos dio el programa de computador. Siguiente. En cambio, en el sismo de Pizarro, el Ingenio Minas sí midió con sus acelerógrafos en los espectros de respuesta en muchos sitios de la ciudad de Cali. Yo tomé un espectro de las canchas panamericanas que era muy representativo, que miren las curvas azules van hacia inclusive más del 20% de la gravedad.
la fuerza sísmica, y la curva roja, que es dependiendo del amortiguamiento que se le coloque, que tiene colocado, ¿sí? Y la curva de abajo es para una mayor profundidad, donde hay mayor amortiguamiento. Entonces, los espectros no son como nos dice el código. El código nos habla de unos espectros con una curvatura que esto no es, esto es otra cosa. Ya lo preveíamos. Yo lo preveía que el espectro de respuesta de la zona de donde se dañaron tantos edificios del cono de Cañaveralejo iba a ser de este estilo siguiente. Y entonces empezamos a mirar con los ingenieros estructurales, un ingeniero estructural muy avesado, estudiante de la Universidad del Valle, él sufría mucho porque él había diseñado. Ahora les muestro otros edificios que, por ejemplo, este Imbanaco se diseñó y construyó en los años 70. Y me decía, pero Germán, ¿por qué ese edificio que tiene 17 pisos no se ha sufrido ningún daño estructural, ningún daño en los muros? ¿Por qué los muros de ese edificio, los muros interiores no se agrietaron? ¿Por qué el edificio no produjo tantas derivas? O sea, ¿por qué no produjo tantos desplazamientos entre las placas, relativos entre las placas? Y entonces yo le dije al ingeniero, vamos a ver, metámonos al sótano a ver, y vamos a ver, y encontramos la respuesta en el sótano. Siguiente. Pues ahí está la respuesta. Mide las dimensiones de columnas que utilizó el diseñador estructural. Son unas columnas de más de uno con algo, tienen como 1,30, 1,40. Y la distancia entre columnas, lo que en ingeniería llamamos las luces entre columnas, la distancia entre columnas son muy cortas. Mire que cabe un vehículo de ese Renault 4, ahí es como de 350, algo así, o no alcanzan a ver 4 metros de distancia entre columnas. Y entonces cuando se viene a mover en un movimiento sísmico, esta mole de abajo la mantiene y no la deja vibrar como ahora vemos las otras estructuras. Siguiente. Entonces miren, esta también es la Torre Imbanaco. Esta, miren, aquí estaba vista de otro ángulo. Las columnas son unas señoras columnas que hacen que el edificio sea más rígido, o sea, que no haya desplazamiento entre las losas, que no haya derivas importantes, como, ¿sí? Siguiente. En cambio, este edificio que fue también de 17 pisos, aquí son 4 torres, que se llamaban de edificios conquistadores, que hoy en día lo tiene la fiscalía porque lo tiene fue confiscado como reserva de dominio. Extensión de dominio. La fiscalía se lo quitó a los propietarios y este edificio con cualquier sismito, con los sismos de Páez los muros se volvían chicuca, porque el desplazamiento relativo entre columnas, entre losas es muy grande, la deriva, que ustedes, los ingenieros estructurales, saben muy bien qué es la deriva, y que el código limita las derivas a unos porcentajes para que no haya tanto desplazamiento. Entonces, siguiente. Estos edificios, mire, aquí son 4 edificios realmente, 4 torres, que, a ver, en cualquier sismo se dañaban. Acá como que están reparados, ellos decían, les echaron masilla estructural. Era lo que llevaban en un repello a tapar, y tape grieta, y tape grieta, y tape grietas. Algunos dijeron, no, vamos a hacer algo, quitémosle peso al edificio, quitémosle muros de ladrillo y pongamos, se inventaron después de los muros muros livianos, prefabricados, de los muros divisorios del edificio internamente, para que el edificio pesara menos.
Sí, eso es bien, pero si el peso se concentra más en la parte de abajo del edificio, funciona bien, funciona mucho mejor, pero en estos edificios no fue parejo. En toda la torre le quitaron mucho peso, le quitaron muchos muros de ladrillo que son bastante pesados y estos edificios están transmitiendo al suelo en una losa de cimentación del orden de, si tiene 17 pisos, unos 7 kilogramos por centímetro cuadrado o 17 toneladas por metro cuadrado al subsuelo. Estos fueron soportados sobre una losa de cimentación, sobre un mat foundation. No tengo fotos porque yo no alcancé cuando empezaron la construcción de estos edificios. Yo estaba estudiante todavía muy pipiolo y no me interesaban mucho estos casos. Siguiente. Mire cómo en fachada, esto no más en fachada, pero interiormente los muros se destruían prácticamente, se destruían y había que rehabilitar toda esa cantidad de muros. Todavía ese edificio nunca le hicieron una rehabilitación como vamos a ver los otros edificios que sí le hicieron una rehabilitación, o sea, le disminuyeron la deriva. Y lo que pasa es que lo importante es que el periodo de duración de estos edificios de 17 pisos es del orden de unos 7 segundos, el periodo de duración. Lo que el edificio, ahorita lo vieron ¿cómo se llama? En el video. En el video vemos que toda estructura, toda edificación, si es bajita, tiene un periodo de duración. Si es una casa de 0,1 segundo, si es un edificio de 10 pisos, tiene un periodo de duración de 1 segundo, 10 segundos. Perdón, de 1 segundo, el de 10 pisos, el de 17 tiene 1,7, el de 20, el de 30, y nosotros tenemos aquí el edificio más alto de Cali, que es de 43 pisos, tiene un periodo de vibración de más de 4 segundos. Este edificio se salva mucho, ahora veremos por qué. Porque estos entran en resonancia con el suelo y con el temblor, con el movimiento sísmico. Es un proceso complicado y yo desde un principio lo estudié y les dije, pero no me quisieron hacer caso. Yo me enfermé en el 2009 y en el 2005, en el 2004, que fue el sismo de Pizarro, yo me enfermé en el 2009 y me dijeron los médicos, váyase a descansar a su casa y pensiónese porque usted se va a morir, pues tiene los riñones casi la media función renal, tiene la vejiga que tengo que mantener siguiente. Y entonces me llevó el ingeniero diseñador, un muchacho de la Universidad del Valle, muy recién graduado de ingeniero civil, pero con mucho ganas de ser ingeniero estructural. Y mire las dimensiones de columnas de este edificio comparadas con el primero que vimos en Panaco. Este edificio, mire las dimensiones y mire las luces entre columnas, caben 2 carros ya entre columnas. Eso se lo da prácticamente el diseñador arquitectónico. Le dice, usted tiene que dejarme espacio entre columnas de 6 metros, porque yo necesito parqueaderos y que entren 2 carros y que entren 2 carros y que no hayan parqueaderos en línea como donde nosotros vivimos, ¿no? Que hay que meter un carro y después el otro no. Pueden llegar y cada uno mete su carro, pero estos 6 metros de distancias entre columnas son gravísimas para el edificio y además el diseño con mi profesor, mi gran profesor, que no digo el nombre ahora, porque no me dejan decirlo, que no lo diga, me dijeron no diga nada de nombres. Mi gran profesor nos insistía mucho, el profesor de concretos, de diseño de estructuras de concreto, nos decía mucho, veas, señores, no diseñen nunca las columnas orientadas en la misma dirección, porque este edificio tiene muy poca rigidez en este sentido hacia acá, ¿sí? Tiene muy poca rigidez y en el otro sentido sí tiene más. Pero entonces cuando viene la otra torre que está aquí y la otra torre seguramente está en el otro sentido de las columnas, muy probablemente, entonces se van a golpear los edificios. Con un sismo pequeño, estos edificios han sufrido mucho. Siguiente.
Y ahora vemos el edificio, las dos torres del edificio Marañón, que son 20 pisos ya. Eso sí fueron diseñadas y construidas en el 81. Ya aquí estos edificios fueron diseñados con la norma del 84, la norma sismorresistente del 84. Estos edificios también el arquitecto presionó mucho a los ingenieros estructurales que no quería columnas. Mire los apartamentos, él quería vista. Ahora internamente vamos a ver el edificio, estos edificios siguientes, Carly. Este es el cono de Cañaveralejo, o sea, el suelo del cono de Cañaveralejo. Hay una capa de relleno, después hay un limo arcilloso amarillo de muy buena capacidad portante. Ese limo arcilloso tiene capacidad portante de 1,5 kilos por centímetro cuadrado. Después un limo arcilloso gris que tiene capacidad portante ya de 2 kilos por centímetro cuadrado. Y que sobre este depósito gris fue que se cimentó el edificio con una losa de cimentación. Ahorita vemos siguiente, Carly. Esta losa de cimentación, que en inglés se le llaman mat foundations, son las losas que recogen, que solamente el arquitecto no quería columnas en el interior del edificio. Mire, los apartamentos, aquí espacio de 9 metros en el interior, luces de 9 metros entre columnas. Dijo, no, yo no quiero ninguna columna, yo no quiero que aquí a los 4,5 metros me vaya un eje de columnas. No, quíteme eso de allí, por favor. Mortal, mortal, mortal. ¿Por qué? Porque un edificio de 20 pisos en pórticos de columnas tiene mucha flexibilidad, y estos edificios también sufrieron mucho. Estas torres de Marañón sufrieron muchos en los sismos, hasta pequeños, inclusive. Aquí, siguiente, Cali. Aquí está, creo, el de la camiseta roja, es el ingeniero diseñador estructural, jovencito, que ya en paz descanse, y gracias a Dios se lo llevó, porque ellos vivían muy preocupados por el comportamiento de este edificio. Ellos habían diseñado casas de que yo compré una de mi primera casa donde yo viví, en Nueva Tequendama, casitas. Después se hicieron edificios de 4 pisos, 4 y 5 pisos, conjuntos residenciales, y después se dijeron, no, vamos a hacer uno de 20. Y eso no era así. Un gran diseñador estructural nos decía siempre en las conferencias cuando estaba, cuando se pasa de hacer diseños de edificios de 4 pisos a edificios de 20 pisos, la cosa cambia totalmente. Entonces, este ingeniero también sufrió mucho con este. Miren la cantidad de refuerzo que tenían las columnas. Las columnas, creo que el refuerzo para que quepa el acero y no haya problema en la fundición tiene que ser el 1%, ¿verdad? Aquí, no, aquí no hay ingenieros estructurales, pero pensaba que estaba mi estudiante aquí atrás. Es el 1%, ¿verdad? Y estos edificios, estas torres tienen. ¿Y por qué tienen que tener tanto acero? Porque cuando el edificio haga así, entonces tiene que soportarse por las dos columnas y los arquitectos les dijeron, por favor, no queremos ver columnas ni en el interior de los apartamentos ni en las fachadas del edificio. Entonces hicieron esta bestialidad, digámoslo así, porque me perdona la expresión, pero eh, siguiente, esa losa de cimentación tiene casi 2 metros de espesor. Sí, 2 metros de espesor. Vean acá también se ve del otro, la otra torre. La otra torre, en esa época se utilizaba mucho el reticular celulado. En las losas son losas aligeradas, ¿no? Son losas aligeradas, no son losas macizas. La cimentación no es de losas macizas, son losas aligeradas. Pero la cimentación no ha sufrido nada en todos los sismos. Siguiente. Bueno, esos edificios sufrieron muchísimo, y lo último que decidieron los ingenieros estructurales fue meterle un entramado de vigas
y de columnas de acero para agarrar el edificio cuando vaya así el movimiento tan fuerte, internamente no se moviera tanto el edificio, no se desplazara tanto, el desplazamiento relativo entre pisos no fuera muy grande, ¿sí? Y, bueno, este edificio que vimos anteriormente es un edificio de 20 pisos, tiene 20 toneladas por metro cuadrado, está en un depósito de suelos de capacidad portante de 2 kilos por centímetro cuadrado, han funcionado relativamente bien. En cuanto a los suelos, se dice, sí, en el suelo no ha habido problemas, los asentamientos del edificio no han superado los 10 centímetros. Yo medí los de este edificio, que son muy parecidos, que son edificios también de 15 pisos, y yo me di con estudiantes, hice el control de asentamientos y no superaron los 10 centímetros en un largo periodo de tiempo. En Bogotá, por ejemplo, si se hace un edificio de estos sobre la arcilla de Bogotá, en el centro de la ciudad, un edificio de estos sobre la losa de cimentación nomás, para que este edificio transmití como 15 toneladas por metro cuadrado, 1 tonelada por metro cuadrado por piso. Un edificio de esto en Bogotá se asienta a 3 metros. El primer piso devuelve sótano en muy corto tiempo. No los pueden hacer con ese tipo de cimentación que llaman mat foundation o cimentación superficial, sino que tienen que ser sobre pilotes. Lo tienen que colocar sobre pilotes hasta los estratos como el de grava que vimos ahora, que era el estrato más abajo, a los 20 metros, 25 metros de profundidad. En Bogotá se hacen muchos edificios así, de esa altura, de 2 pisos. Bueno, estas 2 torres que fueron mis hijos, mis primeros hijos, a mí me llamaron porque querían que yo les hiciera el estudio de suelo de esas torres, y yo les dije, bueno, se los hago porque me lo pidieron con muchas... pero bueno, me van a hacer caso en la estructura, por favor, les dije. Entonces, sí, eran 2 ingenieros estructurales recién graduados de la Universidad de los Andes, una excelente universidad en Colombia, 1A, digámosla, recién graduados tenían allá hacían la maestría en ingeniería estructural, y ellos vinieron muy jóvenes. Me dijeron a mí, profesor, nosotros somos muy jóvenes, pero nosotros nos van a asesorar los profesores de allá en el diseño de sus edificios. Y dije, ay, bueno, mejor todavía. Y resulta que, siguiente diapositiva. Resulta que estos edificios, el ingeniero de suelos, lo que hace es controlar que el peso del edificio y con la excentricidad y el momento de sismo no produzca una falla de suelo. Ninguno de estos edificios que están sobre esa losa de cimentación ha producido falla de suelo, ninguno de esos edificios. Y el factor de seguridad en sismo nos lo dice la NSR 98, que está al fondo. Esta es una de mis diapositivas que yo usaba para mis cursos con los estudiantes para, para indicar que hay que tomar ese factor de seguridad mínimo, debe ser de 2. Lo dice la norma de SN 98. Siguiente. Y pueden leer allí mientras yo me tomo esta agua, por favor. El otro lo leyeron todos, sí. La segunda parte, miren lo que digo en la segunda parte. Les dije en el informe de suelos. Según el Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes, la norma SR 98 dice que la fuerza sísmica de diseño debe evaluarse considerando un perfil de suelos tipo S2. Ese suelo que yo les decía que es un suelo de una capacidad portante de 2 kilos por centímetro cuadrado. Sin embargo, teniendo en cuenta condiciones particulares del sitio y de forma preliminar se recomienda evaluar, perdón, dicha fuerza utilizando un perfil de suelos tipo S3
y una aceleración pico efectiva sub B de 0,25. Ustedes, los ingenieros estructurales, saben muy bien qué es lo que estoy diciendo aquí. O sea, están cogiendo el espectro de diseño de la curva S3. Yo les recomendaba, diseñenlo para que tengan una mayor fuerza sísmica, para que el edificio soporte una mayor fuerza sísmica. Y me decían, no, Villafañe está loco. Villafañe está loco. ¿Cómo va a recomendar que estos edificios que están sobre suelo tipo S2, para que los diseños con suelo tipo S3 son mucho más costosos? Y yo le decía, pero sí, pero es que no sabemos qué es lo que está ocurriendo en esta zona. No lo sabíamos en esos años, eso estamos hablando del año 81, 82, algo así, 83, algo. Bueno, por allá en los 80, no sabíamos qué era lo que estaba ocurriendo, que ahora sí ya lo sabemos. Fíjate. Bueno, entonces yo les dije a los ingenieros estructurales, dije, vea, la deformación del edificio, si lo hacen con columnas únicamente, con pórticos de columnas, la deformación es esta. Si le metemos unas pantallas al edificio, empezó a ponerse de moda esto en Colombia, porque hay edificios en Bogotá mucho más altos, de 30 o 35 pisos, donde empezaron a utilizar pantallas de concreto que le daban rigidización, le daba rigidez, ¿sí? Y es lo que llamaron los edificios de pórtico de columnas con pantallas de concreto. Entonces estos ingenieros me dijeron, claro que sí, profe, lo vamos a hacer así. Hicieron esto. Aquí está. En la parte, aquí está el foso de ascensores, no, la otra. El foso de ascensores allí, esos son pantallas de concreto que le dan más rigidez al edificio, y a que le pusieron unas pantallitas, pero muy delgaditas, muy delgaditas, y acá y atrás no le pusieron pantallas y dejaron el edificio sobre columnas. ¿Eso qué ocasionó en este edificio? Que el diseño, lo que se llama, el edificio tiene la torsión que se genera porque el edificio tiene, el centro de rigidez del edificio está hacia acá, hacia el frente del edificio, y el centro de masa está más corrido hacia el centro del edificio. Eso produce, en un sismo, produce una rotación. Y ahora veremos cómo quedaron estos edificios después del sismo de Pizarro. Siguiente. Aquí lo ven. Las pantallitas están adelante, muy delgadas, y yo diría que son como de 12 centímetros o de 11. Yo no sé, pero eso no tenían nada. Y atrás las dejaron las columnas pequeñas. Y entonces esos edificios, cuando ocurrió el sismo de Pizarro, a mí me llamaron. Ese sismo fue a las 4 de la mañana, a las 4:10, y los ingenieros, el arquitecto o diseñador me llamó a las 5 de la mañana. Germán, te necesitamos una reunión urgente. Si vieras cómo se nos volvió el edificio, se nos volvió hecho pucas. Veámoslo, el edificio hecho pucas. Aquí está la losa de cimentación. Sí, era una losa con unas vigas realmente importantes, unas vigas que son como de 1,20 de ancho por 2,20 de altura. Son vigas importantes, y allá en el fondo, pues, que eran menos carga y menos rigidez, le pusieron menos rigidez a la parte de, ¿qué? A la fachada posterior del edificio. Y veamos en el sismo como que, sí, estas son las vigas de cimentación de 1,25, vigas importantes por 2,20 de altura, ¿sí? Eh, y vigas descolgadas del piso del sótano, como la ven ahí en ese corte bebé, que es el corte por aquí, bebé. Aquí, Carly, la bebé de allí. Esta Carly se volvió ingeniera porque Carly es enfermera, pero ya ha entendido mucho de la parte estructural y de los sismos. Siguiente, Carly. Aquí hay unas fotos.
yo gozaba mucho con mis estudiantes porque yo tomaba muchas fotos de los edificios en construcción, de la cimentación, de la estructura, de todo. Yo cargaba en mi carro una cámara con rollo Ektachrome en esa época. ¿Qué pasó? Se te fue la diapositiva. Sí. Sí. Sí, a mí se me va el doble porque con mi pulso de parkinsonismo que tengo, se me va el doble De veces. Bueno, entonces miren esas vigas descolgadas, pues que son vigas de 1,20 de ancho por 2,20 de altura. Son vigas importantes realmente y la losa de cimentación fue una losa también importante. La cimentación no tuvo ningún problema. El edificio se movió mucho, la estructura y la cimentación no se movió. Siguiente. Y miren lo que pasó, lo que llaman los arquitectos la doble, eso le llaman a los ingenieros, le llaman, aquí se ve que los muros del edificio soportaron, se rompieron en un sentido y cuando venía el sismo, cuando se movieron, pasamos de un lado, ahí está, y cuando se va para el otro lado, se rompe en el otro sentido, ¿no? Entonces, terrible eso, el edificio quedó hecho cucas en sus muros interiores, hubo que prácticamente bajar toda la gente, quitar todos los muros del edificio de ladrillo, muros de ladrillo, y como en muchos otros edificios en la ciudad que no va a mostrar porque, por ejemplo, la clínica materno-infantil que queda en la 9ª con 50, siguiente. Bueno, en la clínica materno-infantil, allí las enfermeras tuvieron que sacar a los bebés cargados por las escaleras porque el edificio se movió tanto que ellas no dejaron a los bebés allá, los tuvieron que sacar a la calle y prácticamente tuvieron que deshabitar el edificio de la clínica en la 50 con 9, la clínica materno-infantil, que hoy en día es la clínica Farallones, ¿no, Cali? Sí. Hoy en día es la clínica Farallones. Bueno, cuando finalizó en el 2005, después del sismo del 2004, Ingeominas nos regala esta maravilla. ¿Qué es esta maravilla? Es un mapa que indica los periodos de vibración del subsuelo de la ciudad de Cali. Vea, el color verde es periodos cortos, acá en la loma hay de 0,25 segundos de vibración. Color verde más clarito o de 0,25 a 0,75. La zona amarilla está con periodos de vibración de 0,76 a 1,25. La zona naranja está de 1,26 a 1,75 y la zona roja está con periodos de vibración de 1,76 a 2 segundos. Esto es una maravilla que en el 2005 nos haya regalado después del sismo de Pizarro, Ingeominas, que terminó el estudio de microsonificación. Yo no participé ya en este plano, ni dije la importancia en el informe final. El informe final está en internet de la ciudad de Cali para los que ustedes lo quieran ver, los ingenieros pueden revisarlo y estudiarlo y mirarlo con más detalle, porque cuando vayan a diseñar un edificio, si está el edificio en la zona verde, saben que el edificio si tiene periodos de vibración de 0,25 segundos, ojo, porque, o sea, edificios bajitos. Un edificio de 0,3 segundos, 0,3 es un edificio de 3 pisos. Si hay edificios de 3 pisos aquí, ojo, porque cuando venga un sismo, que en un periodo de vibración igual al periodo de vibración del suelo, o sea, un sismo cercano, que ojalá no nos vuelva a ocurrir el sismo ese, el que les hablé al principio, que fue el del 2 de junio de 1925 de magnitud 7,0. Ese sismo produciría ya, si hay edificios bajitos en esta zona, le produce más daño,
porque produce lo que se llama ay, ¿cuál diablo? Se me fue la palabra. Produce, Carly, produce Una resonancia. resonancia sísmica. Hay resonancia sísmica. Gracias, Carly. Hay resonancia sísmica. Resonancia quiere decir que si el edificio es de 3 pisos, tiene periodo de vibración del orden de 0.25 segundos y está construido en la zona de Lomas de la ciudad, bueno, ojo con eso. Tienen que tener cuidado porque todavía no ha vuelto a ocurrir un sismo cercano. Si vuelve a ocurrir un sismo como el de 1925, que fue hace 100 años prácticamente, de magnitud 7.0 cercano a Cali, entonces esas edificaciones bajitas allá van a sufrir. En cambio, si allá se construyen edificios de 10 pisos en esa zona, como están construyendo ahora muchos edificios allá en las laderas de Pance, edificios de 10, 15, 20 pisos, tienen periodos de vibración de 12, 15, 1,5, 2 segundos. Mejor todavía. Entre más esté lejos el periodo de vibración del edificio comparado al periodo de vibración del suelo, mejor para el edificio. ¿Sí? En cambio, en los conos de cañaveralejo que tienen periodos de vibración, acá donde están los rojos, ¿sí? De 1,76 a 2 segundos, muchos edificios como los que acabamos de ver ahora se volvieron chicucas. ¿Por qué? Porque entraron en resonancia, el sismo que llegó de lejos, sismo lejano, de allá de la zona de subducción, de hace 170 kilómetros de la ciudad de Cali. Llegó un sismo ya perezoso, así como lo mostraba o sea, con periodos de vibración del orden de 2 segundos. Y entonces los edificios que estaban construidos ahí, con periodos de vibración de 2 segundos, y el suelo con periodo de vibración de 2 segundos entra en lo que se llama la triple resonancia sísmica. Eso no es muy, en la literatura sísmica no han habido muchos terremotos como este de Pizarro. Por eso el terremoto de Pizarro para mí y para la ciudad ha sido un gran fenómeno que nos mandó Dios. Dios nos mandó el sismo lejano con un periodo del orden de 1,5 a 2 segundos para que llegara, o sea, el sismo cercano al epicentro allá en Pizarro tiene un periodo de duración mucho menor, pero cuando se va alejando, ya el periodo de duración va aumentando y cuando llegó aquí, debajo de la roca de la ciudad de Cali, entonces ya hizo estragos en los edificios que están en el cono de Cañaveralejo, que los edificios que fueron construidos en esa zona roja. Sí, por eso inclusive los de ingeniería le ponen zona roja a eso, para que se den cuenta. En Popayán, por ejemplo, mire la ciudad de Popayán allí, la falla que se movió fue la falla de Julumito, no fue la falla del Océano Pacífico, fue una de las fallas interiores de la corteza terrestre, que hay muchísimas, en toda la corteza hay, así como cercanas a Cali hay también fallas, pero en Popayán se movió la falla de Julumito y produjo el sismo. No está determinado el sitio exacto del epicentro porque eso no es fácil determinarlo y los servicios geológicos de los Estados Unidos son muy precisos cuando hacen esas determinaciones y ellos lo que más le atinan es al sitio donde es el epicentro del sismo. Aquí no, en Popayán no, pero está muy cerca de la ciudad, hay más o menos 15 kilómetros de la ciudad y produjo un sismo así de esos de periodos cortos y volvió chicucas a las edificaciones bajitas. A las casas las acabó. Los edificios de 3, 4 pisos los acabó siguiente. Vean, edificios de 4 pisos, de 3 pisos, acabados sin ser. Toda la mampostería la destruyó. ¿Por qué? Porque el periodo de duración del sismo, que era periodos cortos, comparado con el periodo de duración del edificio, es un periodo corto, y comparado con el periodo de duración del suelo, también es un periodo corto, le dio una fuerza sísmica gigantesca, periodo de la triple resonancia. Los ingenieros estructurales que diseñaron esos edificios se sentían morirse.
morirse y los atacaron mucho, les dijeron que es que ellos habían usado alambre de púas para amarrar los estribos, o sea que la fuerza de cortante, pero miren, siguiente, miren lo que ocurrió en las otras estructuras, siguiente, Cali. Miren este conjunto residencial, esto yo no me acuerdo cómo es que se llamaba este conjunto, yo me fui allá a tomar las fotos, esa foto la tomé yo. Miren, el primer piso prácticamente quedó cortado, prácticamente, ahí dice que se hundió el edificio, no se ha hundido, lo que pasa es que las columnas se cortaron, miren, se destruyeron prácticamente las columnas, porque la fuerza sísmica fue muy grande, porque el periodo de vibración del edificio, que son de 0.4 segundos, comparado con el periodo de vibración del sismo cercano, ¿sí? Y la magnitud de ese sismo también fue relativamente grande. La magnitud de ese sismo Popayán fue 6.7. 6.7. Mire la Universidad del Cauca. Esos edificios de la Universidad del Cauca que se suponía que estaban muy bien diseñados, porque una universidad debe diseñarse para fuerzas sísmicas mucho mayores que los edificios residenciales, porque son edificios que allí se necesitan durante el sismo y después del sismo. Mire cómo quedaron las columnas de Chucas. El cortante sísmico fue muy fuerte, muy fuerte. En cambio, allá en Popayán, yo me fui a tomarle fotos a los edificios más altos. En Popayán, el edificio más alto tiene 7 u 8 pisos, que es la Gobernación del Cauca. No les pasó nada. No les pasó nada. ¿Sí? Y entonces sacan pecho los ingenieros diseñadores y dicen, es que nosotros sí lo diseñamos muy bien el edificio. No, mentira, la fuerza sísmica depende mucho del periodo de vibración del sismo, depende mucho del periodo de vibración de la estructura, que entran en resonancia y producen estas cosas. Siguiente. Bueno, vamos a la ciudad de Cali. Entonces, la ciudad de Cali se empezó a desarrollar hacia el cono del río Cali. El río Cali, allí esa parte verde, eso. Ahí está el río Cali. Ahí está el río Cali, ¿sí? Eso está tapado por los árboles de vegetación, pero ese es el río Cali. Y el cono del río Cali, acá en la zona, y allá está el edificio más alto de Cali, de 43 pisos, está sobre el cono de Cali. Yo me divertía mucho con los estudiantes mostrándoles cómo fue el proceso de cimentación de esos edificios. Yo no quiero hablar hoy de eso porque tendría que hablar más vale cuando ustedes me inviten, Giovanna, a hablar de las cimentaciones de los edificios de Cali. Yo les puedo dictar una conferencia porque tengo todas las cimentaciones de los edificios más importantes de Cali, las tengo registradas visualmente. Siguiente. Bueno, entonces vamos a ver otro sismo importante, de referencia muy importante atrás también, que fue el sismo de México en 1985. Este sismo fue de una magnitud grande. Cuando yo estoy hablando de que ese sismo fue de 8.1 a profundidad de 15 kilómetros en la zona de subducción del Océano Pacífico, México tiene el cinturón de fuego del Pacífico, pasa por México, ¿sí? Entonces se produjo este sismo muy importante. ¿Por qué muy importante? Porque mire, aquí produjo ¿cuántos muertos? Más de 3.000 muertos en ese sismo. ¿Por qué? Porque muchos edificios colapsaron, ¿sí? Edificios dañados y colapsados fueron de hasta 2 pisos, el 2% nomás de los edificios. Entre 3 y 5 pisos, el 3%. Entre 5 y 8 pisos, el 16%. Entre 8 y 12 pisos, el 23%. Y más de 12 pisos, el 22%. Quiere decir que la resonancia estuvo por allí contra los edificios de entre 8 y 12 pisos. Fue donde más se produjo los daños en los edificios. Allí está el 45% de los edificios dañados. Y miren las características del sismo de México. Allá está el acelerograma, miren. Allá está, este no es fotografía mía. Este sí fue colocado en la referencia mundial de la ingeniería sísmica. Este sismo es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene un periodo de resonancia de 2,5 segundos. Es bastante alto porque está bastante lejos este sismo está bastante lejos de la Ciudad de México,
está bastante lejos de la zona de subducción, está a más de 200 kilómetros, como a 250 kilómetros. Yo me vine, ahora les cuento, bueno. La duración del periodo fuerte fueron como 60 segundos, miren el acelerograma. Y mire el acelerograma que llegó a Ciudad de México. Es el acelerograma que llegó a Ciudad de México, de un periodo de duración de 2 segundos. Por eso dañó los edificios regularmente altos, ¿sí? Más que los de los pequeños. Pequeños casi no produjeron daño. Y miren la cantidad de edificios que hubo que demoler, total o parcialmente, casi 400 edificios. ¿Ustedes saben qué es demoler 400 edificios? La reparación fueron 639 y para el peritaje 684. Hubo 1720 edificaciones prácticamente que hubo que reparar, demoler y entrar en peritaje. Es un sismo, véalo, aquí está, la torre latinoamericana de México es de 34 pisos y el profesor Sibar, que es un ingeniero de suelos, ingeniero estructural, es también de la Ciudad de México, de la UNAM, que es una muy buena universidad. Él diseñó este edificio por allá en los años, este diseño de él es por allá de los años 50 o 60. Él sacaba pecho en este sismo porque nos decía, en alguna conferencia que él dictaba que lo oí, le decía, a mí el edificio mío no le pasó nada en el sismo de México. Claro que no le pasó nada, porque este sismo tiene 34 pisos. Periodo de duración del edificio son 3.4 segundos y el periodo de resonancia del sismo, ahorita lo vimos, ¿no? ¿Cuánto decía, Cali? 2 segundos, ¿no? 2 segundos. 2 segundos. Y hay otra cosa importante. En México, la arcilla de México casi no amortigua. La relación de amortiguamiento casi no es grande. El amortiguamiento del suelo se mide para diferentes deformaciones de cortante. Eso se mide en las triaxiales cíclicas, que ahora tenemos ya en la universidad. Nosotros cuando yo me jubilé no había una triaxial cíclica y no podíamos tener una curva de amortiguamiento del suelo contra shear strain, o sea, contra deformación de cortante. No lo teníamos, pero miren la diferencia entre el suelo blando de la bahía de San Francisco, que también es suelo blando, pero amortigua mucho más que el del suelo de la Ciudad de México. ¿Por qué? Por la relación de vacíos. La Ciudad de México, los suelos son suelos de origen volcánico, son cenizas volcánicas. Fueron ni siquiera aluviales como el de nosotros, ¿por qué es un suelo tan bueno, de buenas capacidades portante? Porque fue arrastrado por el río Cauca y rellenado la fosa tectónica del río Cauca. En cambio acá ha sido, la Ciudad de México fue formada por depósitos de volcanismo. ¿Sí? Entonces, hay unas cenizas que la relación de vacío, les decía yo tal vez al principio de la charla, que la Silla de México tiene una relación de vacíos de 4, en cambio nosotros la relación de vacíos de nuestra arcilla es de 1. ¿Sí? Ahí no busques, Charlie, porque eso es amortiguamiento, relación de amortiguamiento. Eso que estoy hablando es de la relación de vacíos, es lo que medimos los ingenieros de suelo entre el volumen de vacíos y el volumen de sólidos. Bueno, con esto les doy un paseo de lo que podemos esperar para Cali en un futuro. En cuanto al riesgo sísmico, tenemos un riesgo sísmico alto porque tenemos una amenaza sísmica importante que es la zona de subducción. Estamos bastante cerca de la zona de subducción, estamos a 100 kilómetros, a 150, y en un momento determinado que se produzca un sismo desde enero de 1906, que no quiero que cuando yo esté vivo se produzca el sismo porque es un sismo de magnitud 8.8, casi 9. En la literatura, en las mediciones, no ha habido un sismo en el mundo de magnitud 9, porque eso son como 10 bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, la energía que se produjo en la zona de subducción del Pacífico cuando
cuando se metió la placa tectónica por debajo de la placa tectónica pacífica por debajo de la placa continental. Entonces, allí, qué es lo que nosotros, a mí siempre me preocupaba cuando yo vi estas cosas y los ingenieros, los sismólogos, yo no soy sismólogo, yo soy ingeniero de suelos y estructuras, me gustan mucho las estructuras, pero el sismólogo siempre nos decía, uy, ese sismo que nunca nos vaya a ocurrir, porque puede ocurrir, no necesariamente entre Colombia y Ecuador, no es en esa zona. Allí ni siquiera se supo en qué fue, cuál es el epicentro, porque en esa zona no tenían buenas mediciones de acelerógrafos, porque todas estas mediciones hoy en día ya con la instalación de acelerógrafos se encuentran muy bien en las mediciones lo que hacen los de geomática. Por eso nosotros tenemos ingeniería civil y geomática en nuestro departamento muy bien porque hay ingenieros especializados en todas esas mediciones y realmente esto ha aumentado muchísimo el conocimiento de lo que es la ingeniería sísmica, las mediciones sísmicas en los terremotos. Bueno, Giovanna, creo que con eso les di un paseíto de lo que es un riesgo sísmico en Cali. Son las 1:30 y 35. Yo creo que si tú quieres, terminamos allí o quieres algunas preguntas, algunas cosas. Que a En mí este caso, Germán, no importa el tiempo, Ajá. importa esta generosidad que has tenido con nosotros de contarnos tantas cosas importantes para el futuro de nuestra querida ciudad Cali. Te felicito por tu sapiencia, por tu experiencia, que yo fui testigo desde que eras un iniciante profesional en la Universidad del Valle, de tu responsabilidad, de tu entrega, de tu paciencia, porque es una profesión que al comportar riesgos, pues suscita una cantidad de responsabilidades inmensas. Y yo te felicito, te agradezco, espero que podamos seguir, por supuesto, en contacto. Aquí he tenido una pregunta de un arquitecto que dice que quiere saber sobre la estabilidad y resistencia de los suelos de Cali. Yo sé que con esta conferencia le ha quedado más que claro esta solicitud, ¿no? Pero vamos, que tú puedes seguir hablando todo el tiempo que quieras. Te agradecemos muchísimo pues tu entrega en esta conferencia. Yo sé que Cali es una ciudad potente y desde este territorio donde me encuentro hace 38 años, la he contemplado con mis mejores expectativas, porque sé que profesionales como tú y gente maravillosa que vive allí y que está dedicada a salvarla, va a poder generar todo ese milagro que necesitamos, y es que siga adelante porque nuestros ancestros que trabajaron tanto, sufrieron tanto, así lo merecen. O sea, desde el cielo donde están acompañándonos, también lo merecen nuestros compañeros, colegas, nuestras familias, los hijos, toda la gente que vendrá en adelante, porque ese paraíso que podemos observar con esos paisajes tan espléndidos y maravillosos, tiene que contener en su subsuelo, como tú ya bien lo sabes, unas rocas inmensas para sostener su futuro. Hay múltiples cuestionamientos que uno se hace. Yo como arquitecta, por ejemplo, que estudié desde lo que era una simple zapata hasta los pozos Keyson, pues que nos enseñaba Livia Giusti y tantos profesores que hemos tenido maravillosos en estructuras, pues hasta Diego Rengifo y todos los nombres que tú no quisiste mencionar hoy que hubieras podido mencionar. No sé por qué no lo hiciste cuando se trata de personas que nos han enseñado y aportado tanto beneficio con su sapiencia. Entonces, pues bueno, con ellos hemos aprendido tantas cosas, como por ejemplo que las vigas de cimentación tenían que estar bien amarradas, como que también tenían que estar amarradas
todas las losas de cada piso, porque si no hay amarres entre columnas y vigas, pues el edificio no se puede comportar mal en un sismo. Los estribos, que siempre eran pues ocasión de ver qué dimensión tenían los hierros y todo eso. Quiero que nos hables de eso en adelante. Quiero que comprendas que personas como tú son necesarias para el futuro de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro país. Quiero que muchos ingenieros del país y de España comprendan que, por ejemplo, necesitamos hacer pues toda una serie de aportes que realmente están en vuestras manos. Por supuesto que estoy complacidísima de que nos hayas acompañado. Puedes completar su charla con todo esto que te he dicho, como quieras, y despedirte de tus alumnos y de la gente que nos ha visto hoy y que nos verá. Y te felicito, espero y deseo que podamos seguir en conversaciones. Los arquitectos estamos siempre ávidos de saber que las cimentaciones, los suelos son nuestra gran garantía para erigir todo tipo de edificaciones que soñamos todos los días y a todas horas. Cuéntame. Sí, Giovanna. Pues como mostré el mapa de la geodiversidad de suelos de Cali, los suelos de Cali tienen muchas características, desde los más, digamos, riesgosos, que son los suelos de la zona cercana al río Cauca, que es todo lo que la zona gris. Podemos mostrar otra vez el mapa. Estamos conectados. Eh, No, la tengo control. yo le llamé a ese mapa el mapa de la geodiversidad de Cali, porque también como la hay la diversidad de pájaros, hay la diversidad, nosotros somos, la ciudad de Cali tiene unos suelos, yo diría que para hacer estudios de suelos y cimentaciones, Cali es un paraíso, porque tenemos desde las rocas en las zonas como Pance, eso, tenemos depósitos de suelos muy duros, porque son depósitos de suelos. El río Pance traía unas rocas muy grandes y están muy apiñadas unas con otras realmente, hasta la zona de, de Agua Blanca, esa zona gris que mostré, que es la zona de peores suelos. Allá los políticos les dijeron en el año 71 hubo un gran sismo, que no lo nombré aquí, en la zona del área de Tumaco, donde muchas islas que estaban allá se licuaron y se hundieron, desaparecieron, porque cuando el suelo se licúa se vuelve agua, suelo. Y entonces allá se hundieron muchas poblaciones, se hundieron allá. Y esas zonas se vinieron para acá y conformaron lo que se llama hoy en día el distrito de Agua Blanca. El distrito de Agua Blanca es, digamos, lo peor de suelos que tenemos, o sea, lo demás es riesgo sismogeotécnico, porque, porque en un terremoto cercano de magnitud de 7,5, que es una magnitud alta, tenemos, y es cercano, vamos a tener que esa zona se nos va a licuar, y allí está mucha infraestructura, tenemos allí mucha infraestructura eh, del agua potable y el agua residual de la ciudad. Hacia allá van todos los canales de drenaje, y allá están las plantas de tratamiento de esas aguas residuales, están las estaciones de bombeo. Yo participé en muchos proyectos y tengo muy buenas experiencias sobre esos proyectos que se hicieron en esa zona. Cuando yo tengo toda esa información, y en cualquier momento yo les puedo dar una charla en que les muestro ya no la parte sísmica, la amenaza sísmica y el riesgo sísmico, sino
sino cómo han sido los suelos. Hemos hecho, digamos, cuando yo estuve participando en proyectos, el proyecto donde se hizo el sótano más profundo fue de 4 sótanos, 12 metros de profundidad, que fue al lado del Teatro Isaac. Es un edificio que tiene 4 sótanos, es el edificio de más sótanos en Cali. Y yo allí me invitaron los ingenieros estructurales, alumnos míos, que eran los que hacían ese proyecto bastante bonito y bastante complejo, cómo hicieron la cimentación de esos edificios, con pantallas ancladas para que no se viniera el Teatro Isaac, para soportar el Teatro Isaac, ¿sí? Y para soportar la calle. Nunca hubo un desbarranco de la calle de donde están esos edificios, ese edificio, porque se hizo con muy buena tecnología. Y entonces, por ejemplo, yo dicté una conferencia mucho tiempo sobre excavaciones en sótanos, excavaciones de sótanos, por ejemplo. Las excavaciones son muy variables porque depende mucho donde se hagan. Por ejemplo, si se hacen allí en ladera, por ejemplo, si se hacen en la ladera, yo también participé en varios proyectos muy interesantes en ladera, donde las cimentaciones tuvimos que hacerlas. Por ejemplo, tú conoces la unidad residencial La Cascada, unidad 1 y 2. Tú no Esa te no la acuerdas. conozco exactamente. No te Cuéntame. acuerdas, no te acuerdas, pero los que viven aquí en Cali sí conocen esa. Esa está en el Piedemonte, está en la avenida Circunvalación y está en el Piedemonte. Allí, los suelos que habían allí eran puros residuos que se fueron cayendo de la ladera y entonces fueron completamente sueltos. Entonces hicimos unos edificaciones de cuasi, puedo nombrar porque puedo nombrar el ingeniero estructural que trabajé yo con él, el ingeniero Diego Regifo. Tú Excelente puedes ingeniero. nombrar todos los nombres que quieras de personas y profesionales que hayan dado gloria a nuestra región, a nuestro país, Ah, todo lo que bueno, quieras. bueno, con Diego hicimos la unidad residencial 1, 2 y hasta la 4. La unidad residencial 1 y 2 fue toda sobre, inicialmente diseñamos, como tú dices, pilas pilas para cada columna, le diseñamos una pila por ahí de 1 metro de diámetro, pero resultó hasta en la parte más hacia la avenida Circunvalación, las pilas tenían 18 metros de profundidad hasta llegar al estrato duro. Para edificios de 4 pisos, nomás, mira, Giovanna. En cambio, retirado de la ladera, las pilas tenían 12 metros de profundidad. Bueno, ese conjunto lo construyó la firma constructora que va a dar el nombre también, porque Ezequiel Pinsky Asociados, que fue una firma extraordinariamente importante para nuestro desarrollo urbanístico, entregaba los proyectos más temprano, con mucha calidad, mucha calidad. Y Ezequiel Pinsky nos dijo a Diego y a mí, porque yo le dije, Diego, hagamos unas pilas de 1 metro de diámetro hasta 18 metros de profundidad, digamos, en la parte superior y hasta 12 metros en la parte inferior. Y entonces empezó el Ezequiel, que no tenía los equipos que tienen los bogotanos, porque los bogotanos sí tienen muchos equipos de excavar esas pilas mecánicos, y aquí no lo sabía. Y entonces Ezequiel nos dijo, no, ingeniero, no, yo no voy a poder con esas pilas porque me toca excavarlas a mano. Y yo a mano me voy a demorar muchísimo en este proyecto. Y entonces le dijimos, bueno, usted sí puede hacer pilotes hincados, pilotes prefabricados e hincados. Ah, que eso sí, porque yo tengo martillo de hincar pilotes, eso sí lo tenía él. Ah, bueno, entonces allá hicimos más de 1000 pilotes prefabricados de concreto para hacer cada zapata de esos edificios tiene 4 o 5 pilotes. ¿Sí? Porque la capacidad de soporte de cada pilote es del orden de 25 a 30 toneladas y cada columna puede llevar de 30
de 120 toneladas. Entonces había que usar 4 pilotes. Y lo hicimos inclusive con los estudiantes fue un trabajo lindísimo porque yo mi tesis de maestría en la Universidad de la Florida fue sobre los ensayos de carga en pilotes, porque allá en la Florida, que es mucha arena, las cimentaciones es mucho sobre pilotes. Entonces el profesor Schmerman, que fue mi director de tesis, me dijo, ¿usted quiere hacer conmigo esa tesis? Le dije, vamos, hagámosle. Y yo le hice una tesis de comportamiento en los ensayos de carga nomás, de esos pilotes. Es que me tocaría mostrarte muchas diapositivas para mostrarte cuál fue mi tesis y cuál yo aquí les expliqué a mis estudiantes y les enseñé a hacer pilotes y a cimentación de pilotes hincados, por ejemplo. Y se han comportado muy bien. Eso no ha tenido ningún asentamiento, ninguna grieta, ningún movimiento sísmico, no han habido problemas nunca en esas unidades, la unidad 1 y la unidad 2 de la cascada. La unidad 3 no se hizo porque ahí había el famoso, en el centro del lote, y en ese centro del lote había una bodega donde tenían los dueños de esas unidades, tenían todos sus equipos y herramientas. Y la 4 y 5 sí se hicieron, y esas sí se hicieron sobre solosas, porque el terreno allá sí lo permitía, no usamos pilotes. Usamos losas de cimentación, mat foundation, y entonces hicimos una muy bonita práctica con los estudiantes, de llevarlos a todo eso y explicarles por qué cambiamos de una cimentación como tú lo dices, de caissons a pilotes hincados y porque el contratista nos lo pidió, que no tenía las herramientas para hacer los pilotes, había que hacerlos a mano, los caissons. Entonces, en la Torre de Cali, que está sobre unos caissons muy poco profundos. La Torre de Cali tiene 3 sótanos. Creo que son 3 sótanos y 9 metros. 9 metros de profundidad de sótano. Y los pilotes fueron de 6 metros nomás. Los pilotes no le llamaron los caissons, pero esos excavados a mano, de 6 metros. Cuando yo presentaba eso en algunos seminarios y los llevé a algunas partes del mundo, a otras partes, me decían, ¿cómo así que haciendo con tarro las excavaciones eran con tarro y qué va a hacer? ¿Ah? Almuerzo. Tranquila, no lo hacen, tranquila, quédese aquí. Porque si yo necesito alguna cosa, quédese mejor. Y me decían, pero ¿cómo un edificio de 40 y tantos pisos hacen las excavaciones con tarro y decían tarro negro y no sé qué, TN? Ustedes no saben, eso es porque fueron de 6 metros de profundidad nomás, ¿sí? En el mundo, lo que pasa es que la Torre de Cali está aquí en el depósito del río Cali, acá, está en esta zona. Cali, señálame por favor ahí el río Cali, en la parte café, acá más acá. Ahí, más abajo, más allá, ahí, bueno, pasaste. Bueno, está más o menos en la zona gris de la Torre de Cali, ¿sí? Son suelos de muy buenas características geotécnicas porque esos son sedimentos del río Cali. Usted ha visto las piedras del río Cali en esas excavaciones. Entonces, el contratista no pudo hacer más pilotes más profundos porque no tenía las herramientas. Y a mí me decían algunos ingenieros, yo llevé algunas partes de otras partes del mundo, esos proyectos, y me decían, pero ¿cómo un edificio de 43 pisos haciéndole los caissons a mano? No entendían, decían, pero es que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la ingeniería de construcción de ustedes? ¿Por qué está tan...? Y era la empresa Pinsky y Asociados, fue la que hizo la torre también. Y era la empresa de mayor práctica, de mayor cobertura, de mayor todo. Pero a mí me gustaba mostrar esas cimentaciones para que los estudiantes tuvieran.
Después se proyectaron unos edificios acá en el cono de Cañaveralejo de 40 pisos también. Allí sí nos teníamos que empezar a diseñar. Ya no se llevaron a cabo porque esos fueron proyectos muy costosos. Acá en el cono de Cañaveralejo, donde es ¿cómo se llama ese? Ay, se me olvida ay, donde estaban caramba, esos, bueno, bueno, en ¿En una qué parte parte del de la norte, ciudad? ¿En qué parte de la sí, ciudad es? ahí es en la parte como en el Limonar, Ajá, como en sigue. el Limonar, donde, Sí. donde, 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 donde había que hacer unas pilas porque esos edificios había que hacer pilas, porque no se podían dejar en esa arcilla, no se podían dejar sobre una mass foundation, sino que había que llevar hasta ahí, se había que hacer pilas a 30 metros de profundidad, como se hace en Bogotá. En Bogotá muchos edificios así de 40 pisos se han hecho sobre pilas, pero excavadas a máquina. Entonces, cuando empezaron a evaluar los costos, dijeron, no nos podemos meter en este proyecto porque nos quebramos, era un proyecto de vivienda. Y el proyecto de vivienda, tú sabes que cualquier sobrecosto en la cimentación influye mucho en el costo de venta y no se llevó a cabo esos proyectos. Era ¿cómo se llama eso? En el sitio, exactamente, era en el lote de donde ha sido ¿cómo se llama eso? Ah, se me fue la palabra. Donde ha sido el cine al aire El libre, ¿cómo se llama? autocine, el autocine. El autocine, allí en ese hotel, autocine, empezamos a hacer unos diseños preliminares con Diego Rengifo. Inclusive Diego le gustaba mucho trabajar conmigo porque teníamos muy buena empatía. Diego Rengifo, te cuento, Giovanita, él estuvo con nosotros en la celebración de nuestros 50 años de graduado y parecía más jóvenes que todos nosotros. Te puedo dar fe de que Diego Rengifo, que fue nuestro asesor principal en todas las obras del Club Campestre de Cali, fue uno de los mejores profesionales que me he cruzado en el camino, aparte de haberte conocido a ti desde que era tan joven y de saber de tu gran experiencia en cimentaciones, suelos, mecánica de suelos, pero le admiro mucho y deseo y espero que en una próxima conferencia que nos Puedo puedas estar con dar Diego. estés acompañado de Diego, está completamente Me invitado. Por supuesto, encantaría, me lástima que encantaría. nuestra gran profesora Livia Justi de Chatin, ella está en el cielo acompañándonos, pero sé que ella desde allí nos está guiando para hacer un trabajo por Cali que inicia desde el suelo y las cimentaciones. Así Claro, claro. que, pues espero, Germán, te agradezco Yo, mucho esta charla Joana, tan importante. ven, te doy un tip por qué Diego se ha conservado tanto. Bien Diego puedas. hizo la cancha de tenis en la casa, en la calle, él tenía una casa en Pance y allí hizo la cancha de tenis. Diego todos los días jugaba en esa cancha. Y eso es lo que Diego no va a morir de Alzheimer nunca. Porque los ingenieros que han hecho ejercicio, así como Diego, el tenis o el ciclismo o el montañismo o que han hecho ejercicio físico, no van a morir de Alzheimer. Excelente. O sea que aquí la próxima cita que tenemos es con el deporte, todos, y Sí, luego tendremos más citas con toda esta sapiencia que ustedes nos deben transmitir con generosidad, porque lo necesitamos todos, lo necesitan los caleños, los arquitectos, los ingenieros, y desde España, que es desde donde nosotros propiciamos siempre desde hace más de 30 años, pues esta bilateralidad. También tenemos que conocer, porque allí hay gran futuro en nuestro Cali, en nuestro Valle del Cauca y en nuestra Colombia.
¿Te parece? ¿Quieres despedirte por ahora? Porque estarás invitado a otras conferencias. Muchas gracias, Giovanna. Sí, muchas gracias porque yo me siento, es que aquí en Colombia cuando uno cumple 60 años ya no le reciben hoja de vida en ninguna parte, Giovanna, porque creen que la persona de 60 años ya murió intelectualmente y su cerebro ya no produce, cuando es todo lo contrario. Pues todos ustedes invitados a una próxima conferencia. Aquí les dejamos para dejar descansarles también y deseamos que nos acompañen en próximas ocasiones. Un abrazo para todos. Germán, muchas gracias. Eres un excelente profesional que ha conducido con tu alta responsabilidad los destinos de nuestra ciudad Cali y gracias a Dios te tenemos allí. Sigue adelante y hasta pronto. Bueno, gracias, Giovanna. Hasta luego.